El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos ese. Pero muy queridos hermanos, hemos inaugurado entonces con esta misa ayer por la tarde con lo que se denomina las primeras vísperas del domingo, en la tarde del sábado. Inauguramos, como decíamos, este tiempo santo, este hermoso tiempo que es el primer ciclo del año litúrgico, el Adviento. Ustedes saben, la palabra Adviento viene de advenimiento. Advenimiento significa estamos a la espera de alguien que viene, de una realidad que llega, de un acontecimiento importantísimo que se va a dar y que de hecho ya se dio en nuestra vida y en la de la humanidad entera, de todos los tiempos, de toda la historia. A nosotros nos toca vivir en este presente. Pero el Adviento que procede de Dios, esta celebración, esto que vivimos todos los años, meditamos, fue un acontecimiento ya cumplido en la historia y que es la redención. ¿A través de quién? De la encarnación del Hijo del Padre, Jesucristo el Señor, que se hizo hombre y nació en el seno purísimo de María, igual a nosotros en todo. Jesús el Señor, que nos viene a liberar, que nos viene a anunciar que el reino, el amor del Padre llegó a nuestra vida y que nos pide incansablemente, insistentemente que creamos en la buena noticia, en esta gran noticia, porque la gran noticia es esta: el mundo ha sido redimido por la gran misericordia del Padre manifestada en Jesús. ¿Cuánto insiste Jesús con esto? Porque cuando hay fe, cuando le creemos a Dios y creemos en Dios, se produce en nosotros el milagro. La fe da como consecuencia el milagro, y el milagro es la bendición que cada uno para su vida necesita. En los evangelios encontramos un montón de episodios de milagros que Jesús hacía ante los hombres dolientes que se acercaban a Él para pedir su bendición, su sanación, su liberación. Y Jesús lo único que esperaba o pedía de ellos era fe. ¡Qué grande es tu fe! Suceda como me has pedido. ¡Qué grande es la fe de ustedes manifestada en estos acontecimientos de su vida! Suceda lo que buscan, lo que piden, lo que creen. Y así se producen los milagros como fruto de la fe. Porque la fe es lo único, hermanos, el único don, la única capacidad que tenemos para poder llegar a Dios y comunicarnos, entrar en plenitud de amor con Él y viceversa. Y esa fe que nos hace entrar en esa profundidad del amor divino, luego nos lleva a transmitir, a vivir, a compartir ese mismo amor con los hermanos, haciendo así la familia de Dios, la familia de los redimidos. Y esto es el Adviento, esto es lo que estamos celebrando hoy, lo que comenzamos a preparar en estas 4 semanas que terminarán o que desembocarán en el gran acontecimiento al que se refieren y que es la Navidad. De manera que todos los años la Iglesia nos invita a vivir estos tiempos de gracia, que son tiempos de alegría, porque son tiempos de esperanza,
Porque son tiempos donde se nos transmite intensamente una buena noticia. Esa noticia que todos esperamos, que la tenemos que saber escuchar y entender para que realmente sea respuesta. Dios tiene una respuesta para tu vida. Vos estás esperando una respuesta porque muchas veces no estamos en paz, no tenemos alegría, perdemos la esperanza, nos superan las angustias. Las realidades vigentes es como que están por sobre encima nuestra y nos aplastan. Vivimos muchas veces así, en lo personal, por nuestra historia personal y nuestras heridas, en lo convivencial, de lo social, de lo comunitario, de lo familiar, donde las cosas no siempre son de la mejor manera y donde hoy, por decir hoy, el ser humano manifiesta muchas veces una conducta que en tantas ocasiones se transforma en inexplicable, inentendible, una conducta agresiva, una conducta descalificadora, una conducta de intolerancia, de individualidad, de mediocridad, de superficialidad, donde hoy se pasa del amor al odio en un chasquido de dedos, como que esto fuera nada. Las convivencias se resquebrajan, las relaciones se lastiman, no hay misericordia, no hay compasión. Nos olvidamos de la buena noticia de Dios, que es alegría, porque nos hace a su vez también vivir una alegría transmitida al otro. Estamos en otra sintonía. Entonces el Señor viene a traernos la solución a todo esto. Su palabra y el poder de su amor, que es Espíritu Santo en nosotros, es la solución. Es la luz. Por eso este tiempo de Adviento está caracterizado como símbolo externo con la luz. Bendijimos la corona, que tiene las 5 velas, encendimos la primera, inaugurando la primera semana, y vamos a ir incrementando esa luz de la corona. La semana que viene una segunda, así sucesivamente la tercera, hasta llegar a la Navidad, donde no solo las 4 semanas que estarán cumplidas, sino también la central, que es la blanca, que representa a Cristo nacido, luz de las naciones, luz que viene a anunciar la buena noticia. Entonces, que no quede el Adviento y la Navidad para nosotros en signos externos, que estos signos, que son importantes, nos lleven a lo que significan, a lo profundo que nos quieren señalar, y que eso está dentro de tu corazón. Podemos armar bellísimos pesebres, podemos adornar nuestras casas con muchas luces y árboles bonitos, podemos inaugurar nuestras coronas de Adviento y comprar lindos regalos y proyectar una celebración familiar de un reencuentro esperado. Todo eso es muy bueno y está bien y ayuda, pero no es más que un medio. Si nosotros no alcanzamos en este tiempo el fin, entonces nos quedaremos en el medio, y el medio, como empezó, se terminará y volveremos a la rutina y a la nada. Aprovechemos esto como oportunidad. Cuando decimos que el año litúrgico son tiempos de gracia como este, estamos diciendo que el Señor nos llama a despertar. Y justamente es una de las palabras que aparecen en la Sagrada Escritura. Despertemos. Hay una canción antigua que dice: despertemos, llega Cristo, ven Señor. Acudamos a su encuentro. De eso se trata. Estén despiertos, dice, no se duerman más. No podemos estar en el letargo. El letargo, que significa vivir en la sintonía del mundo y seguir siendo más de lo mismo, sin expectativas, sin ánimo de reflexión, de recapacitación. No podemos. Es tiempo de despertar, de levantar la cabeza, porque está por llegarnos la liberación, dice Jesús en el Evangelio de hoy. Aprovechemos estos días de gracia. Y no son estos días solos, porque toda la vida es una oportunidad donde la gracia de Dios trabaja. Pero bueno, los tiempos ayudan. Centrémonos en este tiempo que estamos viviendo ahora, que comenzamos hoy, y hagamos ese camino introspectivo al corazón, camino hacia adentro. Por eso, una de las grandes herramientas para toda nuestra vida, pero en estos tiempos, es la oración. Tiempos donde se nos invita a preparar, en el silencio del alma, en la quietud, la venida de Jesús, y descubrir la presencia de Él en mí, en mi vida y en los acontecimientos de la vida. Entrar todos los días en ese espacio de intimidad, cerrar la puerta de tu cuarto, quedarte solo ante el Padre que ve en lo secreto, y ahí respirar profundo,
y descansar en Él. No dándole lugar a las preocupaciones y pensamientos, sino más bien entregándoselos a Él. Él lo sabe todo. No enganchándonos con lo que la cabeza nos dicta, sino más bien yendo al silencio, elegir el silencio, porque en el silencio están las revelaciones verdaderas y profundas de la vida. Ahí es donde Dios se manifiesta y habla. Silencio. Y quedarte en el silencio interior el mayor tiempo posible, para que el Señor te invite a ir a lo profundo de tu ser, donde están a veces, como pasa en lo profundo del mar, ¿vieron? Toda la sedimentación y todas esas realidades históricas de la vida, la basura de la vida inclusive, que son las heridas, las carencias, lo que venimos arrastrando, los miedos, las culpas, los abandonos y demás. Todo está ahí abajo, pero sigue estando escondido en lo profundo, pero está. Y afecta a la superficie, porque de lo que está el fondo es de lo que habla el consciente del hombre. De lo que está metido en el inconsciente se manifiesta en el consciente. ¿A través de qué? Y de las conductas, de las formas de vivir, de las formas de pensar, de las formas de actuar. Por eso necesitamos esa sanación, y eso se da yendo con Dios a lo profundo. Que cuando entras en ese estado de oración contemplativa y silenciosa, te agarra de la mano y te invita a ir a bucear a lo más adentro. Y no hay que tener miedo, déjate llevar. Por eso los pensamientos no son los importantes, ni las preocupaciones, ni las ideas, ni nada de lo que pase por la cabeza es lo importante. Lo importante es el silencio. Y cuando las preocupaciones en ese tiempo de oración te invadan, simplemente decir una palabra santa que te permita volver a la intimidad y desprendete del pensamiento o de la idea para volver a elegir la intimidad. Eso es la oración contemplativa, saludable, necesaria, fundamental, que todos podemos hacer y debemos hacer. Despertemos, dejemos de estar dormidos, vayamos a Dios, al encuentro verdadero con Él, usando los medios que el mismo Dios nos propone, que están a nuestro alcance desde la fe, y así preparar y dejar que esas sedimentaciones que están en lo profundo sea el mismo Señor quien nos la muestre y sea el mismo Señor quien la lleve a la superficie para ya eliminarlas definitivamente en un proceso de liberación, en un proceso de sanación. Fíjense qué interesante el Evangelio. El Evangelio de Lucas. Hemos comenzado un nuevo año litúrgico y un nuevo ciclo que es el ciclo C. De manera que este año vamos a leer, nos va a acompañar durante todo este año litúrgico, el tercer evangelio, ¿no? La liturgia de la Iglesia, diseñada de esta manera, nos permite que en 3 años podamos, a lo largo de todas las celebraciones del año, poder leer los 3 evangelios primeros, llamados evangelios sinópticos. Cuando se celebra el ciclo A, se medita el evangelio de Mateo. Cuando fue el ciclo B, que es el que terminamos, el de Marcos. Y ahora ciclo C, Lucas, a quien vamos a escuchar en la mayoría de los domingos y semana. Y bueno, ¿qué nos dice hoy Lucas? Primero nos presenta a un Jesús que le anuncia a sus discípulos esto que en aquella época era tan desesperante para el creyente. Piense que los evangelios fueron escritos después de la resurrección de Jesús y los evangelistas, tomando la experiencia del pueblo, lo aplican cuando escriben el evangelio a Jesús como que Él lo explica. Pero en definitiva es un sentir de una comunidad cristiana que ya esperaba inminentemente la segunda venida de Jesús, la pronta venida de Jesús. Pero Lucas pone en labios de Jesús esta aclaración, donde justamente le dice, no se preocupen, ¿cómo será? Y bueno, habrá grandes señales en el cielo, la luna, las estrellas, los astros se conmoverán, los pueblos caerán en angustia ante el rugido y la violencia del mar y las olas, los hombres desfallecerán de miedo, sobrevendrá al mundo mucha crisis, los astros se conmoverán, y así verán entonces, a través de esa necesidad, ver al Hijo del Hombre que viene en gloria. Cuando esto suceda, no se preocupen, dice Jesús, no teman, manténganse unidos a mí en la fe, tengan ánimo, levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Signos escatológicos, ¿no? La Biblia cuando aparece o nombra estas cosas, que no solo están aquí en el Evangelio de Lucas, sino también en el Antiguo Testamento y en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis,
Muchas veces nos encontramos con estos relatos de tantas señales calamitosas y así tan portentosas, ¿no? Que son lo que denominamos literatura apocalíptica, pero que no hablan concretamente de algo así, no hay que estar en eso, como estaban los primeros judíos o primeros cristianos esperándolo, sino ir a lo que significan, a lo que nos quiere llevar espiritualmente esto. Hay un significado espiritual, no tanto geológico o astronómico, sino espiritual. ¿Y cuál es el significado espiritual? Bueno, miren, a ver, comparen ustedes este rugido del mar, este ir y venir interior que a veces tenemos, esta conmoción que a veces sufrimos humanamente, sea por lo que pasa afuera y a nuestro alrededor, o sea por lo que nos pasa adentro. Cuando estamos así en la angustia, en la preocupación, con viejas heridas que están en lo profundo de nuestro ser, que hacen que nuestra vida a veces esté así, tumultuosa, conmovida. Jesús nos anima con sus palabras ante esta realidad. No tengas miedo, no temas, ánimo, levanta la cabeza, es decir, mantenete en pie. Cuando se habla de bajar la cabeza es mirarse el ombligo, quedarse en uno mismo, ¿no? Como masticando la tristeza y la depresión que te hunde más y más. No, más bien ponete derecho, levanta la cabeza, tené ánimo, alegrate, porque te está por llegar la liberación. Hermanos queridos, cuando nosotros somos sinceros con nosotros mismos, cuando nosotros nos dejamos interpelar por Dios en la fe, cuando dejamos al Espíritu Santo que Él haga su trabajo interior de sanación, de liberación, comenzamos a sentir liberación y paz. De eso se trata la salvación a la que hace referencia el Evangelio. La gente vive perturbada porque busca soluciones afuera. Y entonces nunca las encuentra, porque afuera no está la verdad. La verdad de Dios está en tu corazón. Si no te animás a ir en el silencio a tu corazón, entonces siempre vas a quedarte a medias, insatisfecho y confundido ante un mundo que te va a dar respuestas a medias. Anda a Dios. Y entonces sí, aunque el Señor te haga ver la causa de tus crisis y de tus angustias, sentí que Él ahí está metiendo la mano, limpiando tu fondo, sanando sus heridas y metiendo su luz para que ya no esté más ahí la oscuridad, sino empiece a resurgir la luz que es Él en mí. Porque de eso se trata la vida del cristiano. Se trata renovar y encontrar la identidad. ¿Y quién es? ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy yo? Yo no soy lo que el mundo espera. Yo no soy lo que yo creo muchas veces. Yo no soy lo que los demás esperan de mí. O las estructuras del mundo me imponen. Yo no soy eso. Yo soy hijo amado de Dios. Es decir, otro Cristo vivo. Por eso Pablo, el apóstol, dirá, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y eso es una experiencia, no es una hermosa frase dibujada, es una experiencia. Y cada uno de nosotros estamos llamados a tener y a renovar día a día. No soy yo, no soy este hombre sufriente, no soy este hombre que padece. Eso es una circunstancia de mi vida, no la niego, está, la acepto, la asumo, pero se la entrego a Jesús. Para que Él sea quien la sane. Por eso lo busco a Él, por eso me dejo encontrar con Él, por eso Él vino, por eso voy a celebrar su primera venida en Navidad. Pero este Cristo que vino se quedó y está conmigo. Y eso es lo que dejo obrar en mí, su poder, su presencia, que mete su mano sanadora en mis heridas más profundas, más supurantes, y la sana. Y entonces ahí fluye en mí la luz, esta luz de la que hablábamos recién como un signo externo que me tiene que llevar al verdadero signo interno. Y así se disipan las tinieblas de muerte, de tristeza, de depresión, porque eso son circunstancias. Vos no sos la depresión, vos no sos la tristeza, no te identifiques con ello. Las angustias son, entregáselas a Dios y vivílas en paz de la mano de Dios. Vos sos otra cosa. Esa no es tu verdad. Vos sos otro Cristo marcado por el Espíritu Santo. Y esa realidad, esa hermosa realidad, nació en tu vida el día que te bautizaron
de una vez y para siempre. Por eso el cristiano está llamado a estar alegre. El cristiano está llamado a tener paz. El cristiano está llamado a ser instrumento de paz para los demás. El cristiano es portador de una buena noticia, pero esa buena noticia primero se la tiene que creer el cristiano para después poder compartirla y transmitirla. No nos la hemos creído, hermanos queridos, todavía. Por eso vivimos en el conflicto y somos lamentablemente generadores de conflicto. Porque vivimos nosotros en conflicto, generamos conflicto en la convivencia. Pareja, familia, hermanos, hijos, padres, suegros, vecinos, comunidad, esto, aquello. Como les dije recién, se pasa del amor al odio de la nada. No podemos ser más de lo mismo. Así es el mundo, así es el hombre mundano que eligió al Dios del mundo, que no es el verdadero Dios de Jesús. Y así vivirá. Pero vos tenés que elegir otra cosa. Y este es un tiempo de hermosas elecciones. No vamos a elegir los regalos, ni qué luces le vamos a poner al arbolito. Eso es algo tan superficial. Vamos a elegir algo mucho más profundo. Vivir como el Señor quiere que vivamos, porque para eso nos creó. Y de eso se trata este tiempo. Así se prepara la Navidad, que es un presente continuo, no una fiesta de un día que después queda en el pasado, sino un presente en mí. Pero tenemos que trabajarlo desde la fe, desde la meditación, dejándonos interpelar por la palabra, que esta palabra realmente nos dé la respuesta a lo que buscamos, que sea Dios el que nos hable. Escúchalo, no te dejes engañar, no te dejes confundir por otras voces. El mundo está lleno de esto. Hoy te ofrecen todo, pero te ofrecen todo para sacarte todo. Todo es propuesta, todo es oferta, todo es todo material, todo. Como que ahí estuviera todo. Y lamentablemente a veces ante nuestras carencias tratamos de tapar esos vacíos yendo atrás de las ofertas del mundo. Y así nos quedamos cada vez más desahuciados, más insatisfechos, más desilusionados. Entonces vayamos a lo esencial, porque lo esencial ya está, lo tenés en tu corazón. Está dentro tuyo. Sé quién tenés que ser. Y vos sos hijo amado de Dios, otro Cristo en el mundo. Llamado a ser feliz. Y cuando sos feliz, haces feliz a los demás. Cuando tenés paz, transmitís paz. Cuando estás alegre en Dios, sos signo de alegría. Y eso se transmite. Cuando no le pones obstáculos a la gracia que vive en vos, la gracia sale como verdadera luz que ilumina, como un faro en la oscuridad que guía el camino de los otros. Eso es el cristiano. Eso es el hombre y la mujer creyente que se une cada día más a su Señor en el amor y en la fe. Eso es preparar la Navidad, eso es identidad. Por eso aprovechemos el tiempo desde donde lo tenemos que aprovechar. No perdamos el tiempo. Podríamos decir, y esto a modo ilustrativo nos puede ayudar, que en realidad hay 3 advientos, ya que estamos en el tiempo propio. Uno podríamos decir que es el adviento histórico, ya que también vamos a recordar y a celebrar la primera venida de Cristo hace más de 2000 años, cuando nació en Belén, que es un poco lo que grafica la fiesta navideña. Pero hay otro adviento, que es el adviento escatológico. Es decir, todos sabemos que la iglesia, que somos nosotros, somos un pueblo peregrino que busca otro destino, el destino de la eternidad. Y bueno, ese destino de eternidad llegará un día, que solo Dios sabe cuándo. Porque el mismo Jesús dirá, nadie sabe el día ni la hora del fin del mundo, solo el Padre. Pero no se preocupen, manténganse firmes. Y después podríamos decir el tercer adviento, que es el personal, el tuyo, el mío, el de cada uno. Adviento personal, es decir, preparación. ¿Y a qué me tengo que preparar? A ese encuentro que Cristo quiere tener conmigo, que es en el aquí y ahora, y que un día será mi encuentro definitivo cuando ya termine mi vida en el mundo y el Señor me reciba definitivamente en su reino. Pero que ya en el aquí y ahora yo quiero, como decíamos recién, porque yo en el aquí y ahora quiero, deseo y debo ser feliz. No cuando me muera, ahora. Porque ahora tengo que cumplir una misión.
Y si mi corazón no está en comunión con Cristo, en ese amor, no puedo cumplir la misión. No estoy capacitado. Por eso hay tanta, si quieren, dentro del marco de la iglesia, en las comunidades, en las parroquias, por eso hay tanta poca perseverancia en los servicios. Porque puro entusiasmo de un rato y después ante el primer problema o la primera desilusión, chau, dejaron de venir, dejaron de participar. Y todo es buena excusa para escapar. Porque no se encontraron con el Cristo. Cristo llama y desde ese llamado envía. Pero primero hay que aceptar el llamado y el encuentro. Muy poca gente se encontró con Cristo. Por eso hoy se vive como se vive. Y dentro de las comunidades encontramos eso. Búsqueda de protagonismos, búsqueda de reconocimientos, búsqueda de figurar de muchas maneras. Y eso no sirve para nada. Porque atrás de todo eso, ¿qué hay? Y resentimientos, enojos, broncas. Cuando yo me busco a mí mismo, aunque aparentemente estoy haciendo un servicio a Dios y a su comunidad, pero me busco a mí mismo, enseguida mostrás la hilacha, por una cosa o por otra. Esto es así. Y esto pasa en todo. Las buenas voluntades no alcanzan si no hay una experiencia de Dios. Y eso me lo digo a mí como sacerdote, te lo digo a vos como cristiano, como cristiana. Porque en definitiva somos todos fruto de una misma verdad, que es el corazón del Padre. Porque de ahí nacimos. Él nos creó. Y Él nos consagró en un mismo bautismo, en una misma fe, en un mismo espíritu. Y nos salvó en su único y mismo Hijo, Jesucristo. Entonces, en esta realidad, hagamos la conversión. Este es un tiempo de preparación que también nos llama a la conversión. Y conversión no es hacer penitencias. Muchas veces creemos que convertirnos es hacer penitencias externas, gestos, que pueden ayudar, pero no sirven en sí mismos, porque no va por ahí la conversión. La verdadera conversión es un corazón renovado en Dios, un corazón que reconoce humildemente que tiene que ser renovado, porque reconoce sus heridas, reconoce sus miserias, reconoce sus limitaciones, les pone el nombre, no busca excusas ni las patea para afuera, como que el problema lo tienen los otros. No, pongo sobre la mesa ante Dios mi vida y reconozco lo que me pasa sinceramente. Y entonces a partir de ahí comienza el proceso de transformación, porque se lo entrego a Él y lo dejo a Él ser en mí. Señor, yo solo no puedo, soy limitado, estoy herido, me cuesta convivir, en donde estoy tengo conflictos, entonces la culpa no la tienen los otros, algo habrá en mí. Ayúdame, Señor, humildemente vengo a tus pies, porque el que se humilla será elevado, dice el Señor. Es decir, será sanado, será liberado. Pero el que se ensalza, el que se la cree y permanece en lo que cree él ser su verdad, no puede salvarse, no puede encontrar la luz, porque no se lo permite a Dios. No porque Dios no quiera o te castigue, pero si vos te mantenés cerrado con un corazón endurecido, no puede hacer mucho el Señor, ni Dios puede hacerlo. Entonces, conversión es reconocimiento. Reconocimiento que te lleva a la entrega humilde de la verdad. Esa verdad que le permite a Dios en la fe obrar y sanar tu vida, porque Él viene para eso. Si el hijo pródigo, cuando estaba en medio del barro y de la caca de los cerdos, estropeándose la vida, no se hubiera dado cuenta de que en la casa de su padre podía vivir de una manera digna y no hubiera salido de ahí y vuelto al padre, se hubiera muerto entre el estiércol de los cerdos. Pero el hijo pródigo reaccionó con dolor, con vergüenza, humillado, reconoció y volvió. ¿Y entonces qué pasó? El padre lo recibió, el padre lo abrazó, el padre lo besó, el padre lo lavó, le dio ropa nueva y dignidad y le hizo encima una fiesta en su honor. Esto es conversión. Volvamos, somos todos un poco hijos pródigos que estamos en medio de la caca de los chanchos, que es vivir una vida endurecida. Salgamos de ese corral de mal olor para volver a la dignidad y a la fiesta que Dios te tiene reservada. De eso se trata la conversión. Que es Adviento, que es Cuaresma, que es Pascua, que es cualquier día de la vida. Que no necesita
ser un tiempo, pero que ayuda el tiempo, sin duda. Todo suma. Y este tiempo es propicio para esto. Además, llegar a fin de año, poder hacer una síntesis de lo vivido, poder reconocer en un balance de tu propia vida lo bueno y lo malo, sin culpa, sin echarte culpas, porque no pasa por ahí tampoco, sino reconociendo. Y viendo lo bueno que Dios a través tuyo ha hecho también, que eso también es parte de la conversión. No quedarte solamente en los errores, o en lo que no hiciste, o en lo que tenés que cambiar, que está, sino también lo otro. Hay tantas cosas hermosas que Dios habrá hecho y seguirá haciendo durante este tiempo a través tuyo. ¿Cuántas cosas? Que a veces por estar tan negativizados no percibimos y vivimos siempre sin disfrutar lo bueno que tenemos, que es mucho más que lo malo, sin duda, mucho más. Porque Dios nos hizo buenos. Los que nos estropeamos somos nosotros, pero Dios nos hizo buenos, porque Dios no se equivoca. Dios no hace nada malo ni nada a medias, lo hace todo bien. Y te hizo buena. Por eso haces mucho bien, más del que te imaginas. Lo que pasa es que estando en otra sintonía, no me doy cuenta y no disfruto del bien que Dios hace a través mío. Y entonces estoy en la amargura. Salí de la amargura. Cuando comience a suceder esto, a darse cuenta de todo esto, por la conversión, por el reconocimiento, tengan ánimo, levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Me parece la frase de este tiempo. La frase de este tiempo. Y yo les propongo, estos días estuve pensando mucho, estuve de retiro espiritual y me permitió el tiempo vivir todo esto. Y apareció en un momento, en una ermita que visitaba haciendo oración, una frase. Padre, que sea en mí tu palabra. Y me quedó. Y me dije, porque lo sentí así, ¿no? Esta tiene que ser la frase que nos permita a todos, en la comunidad, vivir intensamente el Adviento y la Navidad. Padre, que sea en mí tu palabra. ¿Cuánto dice eso? Primero, Padre Dios. Que sea en mí. ¿Quién hace en mí? La gracia, la palabra, el Espíritu Santo. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. La Trinidad misma, en una misma frase tan cortita. Padre, que sea en mí por el Espíritu Santo, tu palabra, Jesús. Que Él nazca en mí. Que si lo llevamos a la Virgen, fue la respuesta de la Virgen al ángel el día de la Anunciación. Que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó y ella quedó preñada de Dios. Qué cosa, ¿no? Con pequeñas cosas Dios hace maravillas eternas. Piénsenlo. Por lo menos a mí me sirvió y me sirve. Poder ponerte ante Dios y acordarte de esto para decírselo, Padre, que sea en mí tu palabra. Que sea en mí Jesús. No yo, Él. Que sea. Que yo sea y me convierta en Él. Porque esa es mi vocación final. Ser otro Cristo. Que ya está aquí ahora en mí, pero que yo lo perciba. Me dé cuenta que es así. Para que pueda vivir así. Y no como tal vez ahora estoy viviendo. Padre, que sea en mí tu palabra. Pidámosle a la Virgen que lo pronunció como una decisión, como una elección de vida, cuando se lo dijo al ángel, y por eso quedó llena del Espíritu de Dios, que ella nos ayude, nos acompañe en este tiempo y nos enseñe en la fe esto de decir sí, pero sí con la vida, sí con el corazón, un sí que no tiene marcha atrás, porque es un sí que va para adelante y termina en la eternidad. Que así sea. Que así sea.